Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos llevando adelante esta propuesta que llamamos ¿En qué creen los que creen? Con la compañía de Monseñor Jorge Casareto, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Dispuestos a otro programa. Un programa que tendrá una característica muy particular. Monseñor Casareto, usted ya sabe, es quien entrevista semana a semana a aquellos amigos, a aquellas personas que se acercan en ese mano a mano tan maravilloso y podemos llegar a conocer partes desconocidas, si vale el término, de muchos de los que han estado acá. Pero hoy se invierten los roles. Hoy estaremos hablando y conociendo justamente a usted, Monseñor Casareto. Muy bien. Interesante, ¿no? ¿Le parece que nos sentemos? Vamos a los títulos. Mientras nos ubicamos en esta mesa, en esta silla, vamos a los títulos, señor director, y enseguida arrancamos en este mano a mano con Monseñor Jorge Casareto. Bien, contábamos recién en la presentación de este programa que el invitado, valga el término, es el conductor habitual de este programa, Monseñor Jorge Casareto, a quien vamos a estar conociendo un poco más en profundidad, ¿no? Este programa que semana a semana presenta diferentes amigos y amigas que están en este lugar. Bueno, hoy le toca a usted hablar un poco de usted, justamente, de Monseñor Casareto. Y me gustaría empezar preguntando sobre su vida, sobre la familia, ¿no? ¿Cómo se compone la familia? ¿Cómo era la familia? Sí, era una familia, vamos a decir, típica. Padre, madre y 3 hermanos, 3 hijos. Yo soy el menor. ¿De Buenos Aires? Sí, papá era uruguayo y mamá era de Buenos Aires. Se casaron y vivieron siempre. Papá fue hombre de campo, era ingeniero agrónomo, así que se fueron al campo primero, pero yo cuando nací ya estaba en la ciudad. Y toda mi vida, mi infancia, mi juventud fue en el barrio de Caballito. Bien porteño. Bueno, sí, estudié en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el secundario, después entré a la facultad y cuando estaba en ingeniería, en 4º año, apareció la vocación. Y bueno, estuve un año haciendo un discernimiento y después entré al seminario. ¿Y esta vida familiar era una vida común y corriente, digo, una familia creyente, practicante, o no había antecedentes, o eran...? Era normalmente al revés de lo que suele ocurrir. Papá era bastante más práctico religiosamente que mamá. Ajá. Mamá no iba a misa los domingos, papá iba bastante a misa cuando podía. Y yo salí el más católico de la familia. Mis hermanas también eran mujeres que practicaban, pero yo entré en la Acción Católica, tuve una militancia católica importante y tenía, bueno, una formación del colegio, que era una formación más bien agnóstica. El Nacional de Buenos Aires en aquella época era muy bravo en ese sentido, sí. Y la formación que me daba la Acción Católica, así que había una crisis interior en mí entre una formación y otra, pero primó el catolicismo y me hizo muy bien además tener esa convivencia con otros muchachos que no pensaban como yo, con profesores que normalmente hacían hablar de su ateísmo, otros no, pero era así, ¿no? ¿Era un hombre de leer? ¿Le gustaba la lectura? Bueno, en el colegio me infundieron mucho el gusto por la lectura, ¿no? Cuando era más chico no leía tanto, pero ya entré al colegio y ahí había que leer sí o sí. Y ahí entonces no solamente leía por obligación, sino que entró el gusto por la lectura, ¿no? ¿Y tenía alguna lectura de cabecera importante? En el colegio nos hacían leer las obras clásicas, ¿no? De la literatura española, literatura argentina. Y después yo me empecé a inquietar por el compromiso en cambiar la sociedad. Los jóvenes, por lo menos, teníamos esos ideales. Entonces empecé a leer mucho de doctrina social de la Iglesia, en aquella época, las encíclicas, y a los grandes pensadores cristianos europeos, ¿no es cierto? Maritain, fue como una formación que me llevó a incluso un compromiso político. Cuando estaba joven,
cuando era joven estaba comprometido en la política, ¿no es cierto? Y en el Centro de Ingeniería de Estudiantes también, es decir, tenemos una militancia activa porque queríamos cambiar el mundo, ¿no? Es natural, ¿no? En esa época, no, en esa edad, digo, es natural. Después vamos a hablar un poco de la política, porque tiene mucho que ver con la historia de la Argentina, pero usted habla de una carrera que es la ingeniería, una carrera que necesita mucha dedicación, mucho tiempo, mucho estudio. ¿En qué momento se cruza la posibilidad de tomar los hábitos, decir, bueno, me meto en el seminario? Sí, en primer lugar, el hábito de estudio lo adquirí en el colegio. Yo estudié tanto en el colegio como en la facultad. La facultad era brava, pero en la Ciudad de Buenos Aires era muy bravo también. Aplicado. Entonces, totalmente. Yo cuando entré a la facultad no sentí prácticamente diferencia. En cambio había otros muchachos que venían de otros colegios, les costaba mucho más. Y la vocación aparece, como yo le contaba, teníamos una práctica religiosa importante, me fui a hacer un retiro espiritual y en el retiro apareció esa posibilidad, ¿no? Es decir, Dios no me llamará a consagrar mi vida como ha llamado a tantos, ¿no es cierto? Y la verdad que me pegó un susto bárbaro. Es decir, lo primero fue una especie de rechazo, ¿no? Yo, además porque era muy feliz en todo lo que hacía, era un estudiante bastante bueno, me gustaba la carrera, salíamos con chicas, hacía la vida de un joven normal, y de golpe que aparezca esta como una irrupción en mi vida, ¿no? Fue ante todo como una preocupación interior, ¿no? Es decir, me apareció como una idea muy fuerte. Bueno, con ese retiro espiritual yo salí muy preocupado. Gracias a Dios tuve buenos maestros, buenos consejeros y un sacerdote que me aconsejó mucho: no te apures, hay que ver si esto es vocación, sí o no, hay que dejar que pase el tiempo. Y estuve un año ahí pensando y rezando mucho y evidentemente, y además había como una consigna clara: si esto es voluntad de Dios, Dios se va a manifestar. Y así fue, ¿no? ¿Cómo fue esa mirada en una familia con las características que describí hace un ratito, el día que dijo, largo ingeniería y me voy al seminario? Y bueno, fue un momento muy duro. Yo, además, como ya se veía que iba a ser muy conflictivo, creo que cometí un error, porque avisé en mi casa una semana antes. Dije, bueno, con tiempo. El hombre con cosa tiempo. de no darle mucho tiempo. Claro, ¿no? claro. Dije, no, ¿para qué voy a tener un lío de un año? No, vamos, lo digo sobre la fecha. Yo arreglé todo para entrar al seminario, tenía ya hora, todo. Y entonces lo llamé a mi papá y le hablé con mi padre. Y después papá me le contó a mamá y fue un drama muy fuerte, ¿no? ¿Qué seminario? Entré al seminario de San Isidro. Se acabó de crear el seminario de San Isidro, así que entré aquí porque el sacerdote con el cual yo charlaba más era bastante amigo del obispo en aquel momento, Monseñor Aguirre, y San Isidro recién empezaba, era un seminario muy adaptado a la edad que yo tenía. Entonces, bueno, ahí entramos, y la verdad que yo diría que los 3 primeros meses me sentí muy raro, muy extraño, pero a los 3 meses dije, sí, realmente esta es mi vocación, y nunca más tuve dudas, gracias a Dios, ¿no? Una gracia de Dios muy grande, ¿no? Seguramente, digo, son decisiones difíciles, ¿no? Una cosa es en la vida imaginar, seré ingeniero, seré médico, seré colectivero, seré lo que deba ser, pero tomar una decisión tan fuerte debe tener... Sí, me costó mucho, la verdad que mucho, ¿no? Fue una lucha interior muy fuerte. Sobre todo yo lo que quería era saber si esto era verdad o si era una fantasía, ¿no? Si realmente Dios me llamaba, si había un llamado de Dios o si era una imaginación mía. Esta es la lucha interior siempre viene por ahí, ¿no? Cuando uno elige una carrera, digo, por ejemplo, la ingeniería, sabe que tendrá que dedicarse... Te equivocas, mala suerte, claro. Claro, ahí está, ¿no? Digo, pero el médico esperemos que no piense igual, ¿no? Pero, digamos, cuando uno elige una carrera, cuando uno elige la vocación sacerdotal, ¿cómo imagina en qué área actuar? Digo, ¿pensó alguna vez, le gustaría estar en lo social, le gustaría estar en la comunicación? La verdad que cuando yo fui formado en el seminario, uno se forma para un obispado. Y claramente vi en el seminario que yo no tenía que ser el que me diera el destino, sino que uno está entregado a la Iglesia y es la Iglesia la que, valorando digamos así, la personalidad de cada uno, es la que sabe mejor que uno mismo cuál es el destino que le corresponde, ¿no? O sea que en ese sentido
fue una entrega realmente como debe ser. Es decir, un sacerdote no está para hacer lo que él cree que tiene que hacer, sino lo que la Iglesia necesita de él, ¿no es cierto? Entonces, yo nunca elegí mi destino, sino que siempre me puse en manos del obispo, que él sabía cuál era la necesidad de la Iglesia y cuál era la respuesta que yo podía dar, ¿no? Y ese día de la ordenación, ese día tan importante seguramente en su vida, contó con el apoyo, con la compañía de... Sí, no, ya mi familia todo, ya estaba bien, ya se había convencido todos mis familiares, mis padres. Ya estaba como contentos. ¿Cómo se vivió ese día y qué...? Con mucha emoción. Yo soy un tipo muy cerebral, ¿no? Entonces, no es que, por supuesto, pero no es que estaba en una nube, digamos así, de emociones, sino realmente estaba muy conmovido porque era muy importante, pero sobre todo era como la certificación de esa convicción. Yo soy sacerdote para siempre, desde hoy en adelante soy sacerdote hasta la muerte, y si Dios quiere en el cielo seguiremos siendo sacerdotes, claro, ¿no es cierto? Es decir, pero realmente era una convicción muy profunda que tenía y estaba muy contento porque había llegado el momento de certificarme, porque cuando el obispo a uno le impone las manos y la Iglesia le dice sos sacerdote y no dejas de ser sacerdote nunca más. Entonces es una convicción muy fuerte, ¿no? Algo, y la Iglesia te certifica realmente, hubo llamado de Dios, ¿no? Cuando el obispo te impone las manos te quiere decir hubo llamado de Dios, y bueno, eso un gozo interior muy grande, ¿no? Usted sabe que este programa lo mira mucha gente que lo conoce de aquella época. Hace poquito estuvo en este programa Nicanor González del Solar, un hombre que muy emocionado nos contaba, si alguno recuerda ese programa, que usted y su padre había actuado, lo había ayudado espiritualmente y demás. ¿Cómo fueron esos tiempos del comienzo, ¿no? Del arranque? Del curita, ¿no? El hombre que empieza a tener que caminar, hospitales, visitas, ¿cómo lo...? Bueno, realmente es muy, digamos así, es como que uno ve que la gente sigue necesitando de los valores espirituales, ¿no? Era una especie de comprobación. Yo empecé a trabajar en el Bajo Bulón, Santa María del Camino, una parroquia que no era parroquia en aquella época, era una capilla, ¿no es cierto?, un barrio que se estaba armando, y después pasé a trabajar en la catedral y sobre todo en el barrio de lo que era el Bajo de San Isidro, que está totalmente transformado, era un barrio muy sencillo, muy humilde, y ahí teníamos una capilla en el Bajo, Nuestra Señora de la Riviera, y después fundamos en esa época Stella Maris. Sí, sí. El párroco era ya Monseñor Laguna, y yo era el vicario de la catedral. Bueno, eran momentos muy lindos, ¿no? Porque uno ahí está toda la juventud, toda la energía, ¿no? Digamos así, el espíritu joven, ¿no es cierto? Y por gracia de Dios también en aquella época trabajé mucho con jóvenes. O sea, eso fue una gracia que tuve muy grande. Creo que, diríamos así, en mi vida fue una de las gracias más grandes que he tenido, porque he podido seguir trabajando con jóvenes y todavía algún diálogo con algunos jóvenes me animo a tener, ¿no es cierto? Es decir, ¿sabe qué vamos a hacer, Monseñor Casareto? Vamos a hacer un corte. En el próximo bloque vamos a hablar de la juventud. Es un tema muy fuerte en estos tiempos. Sería bueno escuchar su opinión. Hacemos un corte, no se vayan. Enseguida seguimos con más en Que Creen Los Que Creen. Seguimos haciendo el programa del día de hoy con nuestro invitado, el conductor habitual de este programa, Monseñor Jorge Casareto, y habíamos dejado pendiente el tema de la juventud, ¿no? Usted tocó el tema de los jóvenes, este trabajo que ha hecho pastoralmente, muy cercano a la juventud, y me vienen dos preguntas, ¿no? Una es, ¿por qué tanta afinidad con la juventud? ¿Qué fue lo que lo atrapó, ¿no? Pues yo le decía al principio, veo esto de que uno a veces elige algún camino. Lo suyo fue estar muy cerca o trabajar junto con los jóvenes. Yo, por un lado, me parece que es un don, así como uno recibe dones, ¿no es cierto? Y hay, por ejemplo, sacerdotes que tienen como una gran inclinación por los enfermos y que realmente se sienten muy atraídos por ese mundo y que son muy apóstoles en ese mundo. Yo, como naturalmente, sentí, además en un momento, yo fui ordenado en el año 64, donde prácticamente, y es una cosa extraña, pero con el concilio hubo una especie de vaciamiento de la juventud. La Acción Católica entró en una especie como de decadencia, ¿no es cierto? Y entonces
dije, bueno, hay que hacer algo con los jóvenes. ¿Cómo puede ser que una iglesia no tenga jóvenes? Y era así prácticamente, no había. Bueno, empezamos a trabajar y armamos, venía esto, una idea de un colombiano, del padre Vela, me acuerdo, la Semana de la Juventud. No sé, empecé a leer un poco qué era la Semana de la Juventud. Leí muy poco, pero se empezó a ocurrir con un padre que está ahora todavía en San Juan Bosco, el padre Blanc, y un hermano marista que estaba en el Colegio Marín, justamente aquí. Armamos una Semana de la Juventud. Esa primera semana tuvimos 300 jóvenes, lo cual era una barbaridad para aquella época. Bueno, y a partir de ahí tomó impulso un movimiento que llamamos Acción Juvenil Diocesana, y la verdad que salía como naturalmente. Por otra parte, yo tenía una afición, he tenido siempre una afición deportiva grande, y eso con los jóvenes era muy atractivo. Es cierto. Es decir, realmente me sentía muy cómodo haciendo deporte con los jóvenes, y eso generaba un vínculo, no sé, una relación muy cercana con ellos, ¿no? Convengamos que todavía Monseñor Jorge Casareto hace deporte. Un poquito. O sea, no, porque usted decía que todavía se siente cercano a los jóvenes y bueno, todavía sigue haciendo un poquito de deporte y eso es muy bueno. Y hablando de los jóvenes, ha habido momentos, o hubieron momentos interesantes en la vida suya, como por ejemplo la llegada del Papa a la República Argentina y todo lo que tuvo que ver su persona y la juventud, ¿no? Eso fue ya bastante después, porque yo me fui de obispo a Rafaela. Y cuando fui de obispo a Rafaela, eso fue en el año 77, me encargaron, yo llegué al episcopado y me dijeron, ¿por qué, Monseñor? Me llamó el presidente del episcopado, ¿por qué no se encarga usted de la juventud? Y bueno, yo pensé que en el episcopado había algo armado. No, me dijeron, encárguese de la juventud, no había nada prácticamente. Y bueno, con otros 2 obispos también empezamos a armar una estructura de juventud y llegó el momento de los actos masivos, porque en el año 80 creo que fue el Congreso Mariano en Mendoza, después, en el año 85 un gran encuentro de juventud en Córdoba, y después vino el Papa. El Papa, cuando vino el Papa realmente, ahí tuvimos que organizar, fue la primera Jornada Mundial de la Juventud fuera de Roma, ahí trabajamos mucho, ¿no es cierto?, para que fuera un acto y realmente respondió a la gente, ¿no? Usted contó recién, yo es cierto, hizo un salto, su primer obispado fue de Rafaela, ¿no? ¿Cómo llega? En la provincia de Santa Fe, sí. ¿Cómo llega? ¿Cómo se llega a obispo? Digo, ¿qué es lo que transforma a un sacerdote que muchas veces no tiene, ¿no? No se tienta con esto de decir, me gustaría ser obispo, ¿no? Yo digo, si un sacerdote dice quiere ser obispo, no tiene que ser obispo. Claro. Es decir, sí. Es algo que no hay que tener en la cabeza. A eso a uno le llega. Uno, de alguna manera, ve el sacerdocio, lo ve como una voluntad de Dios y uno lo elige, porque uno puede decir que no también, aunque descubra que Dios quiere eso, uno puede decir no. Bueno, pero cuando uno ve que es voluntad de Dios, uno elige el sacerdocio. En cambio, el episcopado no, lo designa el Papa uno, ¿no? Y si vuelvo a insistir, es una aspiración que a veces está unida a una idea del poder, ¿no? Y esto es todo lo contrario. El obispado es un gran servicio. Entonces no es algo, vamos a decir así, que uno tenga que tener en la cabeza, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, el Papa es el que ve cuando se produce una vacante. ¿Quién puede ser la persona más idónea? ¿Quién puede ser la persona? Claro. Más idónea que cumpla las funciones que necesita seguramente. Papa, por supuesto, que está asesorado, ¿no es cierto? Sí, el nuncio, claro. El obispo regional y demás. Y llega a provincia de Santa Fe, llega a Rafaela. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Tuve 6 años, fueron años muy lindos, muy felices. Yo les digo, la verdad que todos los días tengo un recuerdo de Rafaela. Uno siempre en la cabeza, la memoria va trabajando, pero siempre aparece algo de Rafaela, ¿no? Y automáticamente San Isidro. Y después vine a San Isidro, en el año 83. Junto con la democracia vine a San Isidro yo de obispo. Primero obispo coadjutor, igual que Monseñor Ojea conmigo. Claro. Estuve 2 años, igual que Monseñor Ojea. Y después, le aceptaron la renuncia al obispo, que era Monseñor Aguirre, y yo quedé como obispo de San Isidro. ¿Sabe qué? Dijo la palabra democracia. Llegó en el 83 la democracia y llegó justamente usted a San Isidro. Y al principio de este encuentro con usted, en este programa, me contó que era un joven comprometido con la política, ¿no? ¿Cómo se vive la política? Muchas veces dicen que la política y la iglesia no están bien vistas que caminen juntas, como que no debe haber opinión desde... A ver, primero no hay que confundir iglesia con obispos. Bien. Porque... Por eso hágame la diferencia, claro, que me parece bueno que se sepa. Sí.
A ver, cualquier laico no solamente puede, sino que es como una gran vocación la política, ¿no? Entonces, yo como obispo, como joven, ya había tenido esta inquietud por la política, esa inquietud no me abandonó nunca. Yo he seguido muy de cerca siempre los procesos del país por interés personal. Claro. Tengo el hábito de leer 1 o 2 diarios todos los días, sí, en la medida que puedo, ¿no? Y eso a uno le queda, de joven le queda esa inquietud, ¿no? He seguido todos los procesos de la Argentina. Bueno, algún día creo que voy a terminar escribiendo un poco, estoy escribiendo alguna cosa, pero voy a terminar de escribir algo sobre un poco lo que ha sido mi vida en el país, ¿no es cierto?, con todas las circunstancias que he vivido en el país argentino. Entonces siempre me interesó el tema y siempre alenté mucho a los laicos a que se preocupen por la política. Y esa es la misión de un obispo. Y un obispo primero es padre de todos, por lo tanto cualquier identificación con un partido político uno tiene que ser dialogante, tiene que valorar lo positivo de cualquier posición y alentar a la gente a ese compromiso. Pero lo que no tiene que ser un obispo es tomar bandería política, ¿no es cierto? Uno no puede embanderarse con ninguna visión de la política, ¿no? Usted sabe que políticamente hablando hoy hay una inquietud en la Argentina de motivar justamente a los jóvenes a participar en la política, se quiere adelantar la edad para que puedan votar. ¿Cómo ve esto de motivar a la juventud a la participación? Yo creo que es muy importante, la motivación es importantísima y también en paralelo a la formación, porque yo digo, tampoco puede un muchacho que no se ha preparado a entrar a actuar en política sin tener un mínimo conocimiento de la situación del país, ¿no es cierto?, ensayar algún tipo de soluciones para algunas áreas. Por eso la motivación tiene que estar acompañada de la formación. Y esta es una de las grandes misiones de la Iglesia, formar en la doctrina social, por ejemplo, de la Iglesia, ¿no es cierto?, que la gente conozca que en estos 2000 años de experiencia, la Iglesia en su diálogo con las distintas culturas ha ido como elaborando toda una visión, ¿no es cierto?, sobre la persona humana, sobre el en común, sobre la familia. Hay toda una visión que es producto de una gran riqueza de vida. Desde Jesucristo venimos intercambiando con las distintas culturas. Esos apóstoles que se lanzaban a evangelizar el Imperio Romano y, bueno, en tres siglos hubo un cambio en el Imperio Romano por esa raíz del cristianismo. ¿Sí? Tardó 3 siglos, pero bueno, pero quiere decir que siempre ha sido una siembra, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que abandonar, la siembra de los valores evangélicos, ¿no? También en el mundo político, en el mundo social. Sí, la política sin duda es una realidad y no podemos estar ajena. Tenemos una juventud que es maravillosa, sin duda, Monseñor Casareto, me consta haberlo escuchado más de una vez hablar de ella, con participación en muchos planos de la sociedad, pero hay flagelos que nos preocupan a todos, ¿no? Y uno, cuando habla de esos flagelos, uno de los primeros que ve es la droga, ¿no? ¿Qué pasa que hay tanta droga, yo le escuché a usted hacer declaraciones fuertes contra la droga, contra estos mecanismos mafiosos? Es que yo creo que es el principal mal de la Argentina, porque es una de las causas más grandes de la pobreza y de la exclusión social, ¿no? Porque no es algo que produzca simplemente pobreza material, sino que produce una pobreza anímica, una pobreza espiritual. Un chico que está tomado por estas adicciones prácticamente se enajena, ¿no? Entonces ha sido, la verdad que es una de las, vamos a decir, las dimensiones más tristes que yo he tenido que asistir en mi vida, es cómo entró la droga y cómo se posicionó la droga en la Argentina. Y esto para mí es como una especie de fracaso de nuestra generación. Hemos dejado que esto tome posesión de muchos jóvenes y con todas las consecuencias que ya son requete conocidas, ¿no es cierto? Vamos a hacer un corte más. Vamos a entrar enseguida en el último bloque del programa y seguiremos charlando mano a mano con el Monseñor Jorge Casareto. Seguimos haciendo En qué creen los que creen con Monseñor Jorge Casareto y me quedan pocas preguntas, me queda poco tiempo y muchas preguntas en realidad. Un hombre comprometido en la lucha contra la exclusión social, con los problemas de estos tiempos, hablábamos de la droga,
lo mal que la pasan los jóvenes y demás, pero hay un punto que no me gustaría dejar, que me gustaría tocar antes de irnos, que es la familia. Hay una familia que quienes tenemos una edad, es una familia convencional, ¿no? Y ha habido en la sociedad grandes cambios en las leyes y demás. Y a uno mira con añoranza, ¿no? Y se pregunta, ¿nunca más volveremos a esa familia convencional, ¿no? ¿Cómo ve la familia, Monseñor Casareto, hoy? A ver, yo diría esto, nunca es bueno añorar, siempre hay que ser hombre de presente y con esperanza hacia el futuro. Bien. Ahora, yo creo que hay dimensiones humanas que son como connaturales a la vida de la persona. Y una de estas dimensiones es la vida familiar. Es decir, todos necesitamos haber sido hijos, ¿no es cierto? Todos necesitamos el amor de un padre, de una madre. Entonces, cuando eso falta, lamentablemente falta. No tenemos que alegrarnos de que falte, claro, sino que realmente es una carencia. Y entonces nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que está en la naturaleza humana el tener un padre, una madre, el poder vivir esa vida familiar, esa fraternidad que da los lazos de sangre, ¿no es cierto? Entonces, seguramente va a haber muchos cambios, seguirá habiendo cambios en la vida familiar, pero este núcleo esencial se va a vivir de distintos modos, pero este núcleo esencial me parece que está tan connaturalmente arraigado en lo que es la persona, que es algo que con variantes y demás, a este núcleo esencial tenemos que volver, ¿no es cierto? Se vuelve. Es un mensaje esperanzador, digo, ¿no? Porque, por supuesto. Sí, porque estamos en tiempo de mucha desesperanza, si se quiere, ¿no? Uno prende la tele todos los días y ve que caen imperios, gobiernos y situaciones, y uno dice, y la familia, ¿no? Bueno, está bueno que diga que la vamos a poder mantener. Me hacen señas que nos quedan 2 minutitos nada más y yo me los reservé porque le quería preguntar si usted va a coincidir, seguramente que sí conmigo, en esas grandes personas que usted pudo haber conocido en la vida, ¿no? Me gustaría dedicárselo al cardenal Pironio, ¿no? Que sé que ha trabajado usted muy junto a él y que nos ha dejado a muchos tantas cosas. Una reflexión sobre Bueno, el cardenal Pironio realmente yo estaba en el seminario de San Isidro, venimos a estudiar a Villa Devoto y él era el rector del seminario de Devoto, así que lo conocí yo como alumno y además él nos daba alguna materia de teología, así que yo era alumno de un profesor ya. Pero mi relación con él más fuerte es siendo ya obispo, porque yo estaba encargado de la juventud y él estaba en Roma, justamente fue primero prefecto de la Congregación de Religiosas y después fue el encargado del Pontificio Consejo de los Laicos, y él le organizaba las Jornadas Mundiales de la Juventud. Claro. Y entonces yo trabajé con él en esas organizaciones, no solamente acá, sino que cuando se organizó en Santiago de Compostela, en Denver, bueno, yo estaba al lado del cardenal, trabajamos juntos, así que tengo tantos recuerdos de él. Era realmente un hombre muy santo y además, bueno, Dios quiera que pueda prosperar porque está introducida la causa de beatificación del cardenal. Sí, yo por eso quería, porque hay muchos amigos y amigas que nos están mirando hoy que han escuchado algo alguna vez, un tal Pironio. Y esto daría para todo un programa, hablar de Pironio, ¿no? Por eso lo dejo picando. Lo dejamos picando. Bueno, Monseñor Casareto, gracias por haber venido a su programa, ¿qué le puedo decir? Y nos veremos la semana que viene, seguramente con algún nuevo invitado. Una bendición para todos. Gracias. A usted, amigo y amiga, espero que este programa le haya gustado. Le propongo la semana próxima a la misma hora, desde este mismo lugar, volver a encontrarnos para hacer juntos En qué creen los que creen. Chao, gracias.